No voy a hablar tanto sobre la situación en Colombia, sino más la propia experiencia que tengo como reportero en ese país. Yo viví en ese país desde el año 2000 hasta diciembre de 2005. Como corresponsal vivía, trabajaba, cubría toda América Latina, vivía entonces en ese país. Es un país sumamente hermoso, con un pueblo noble, heroico, igual como el pueblo hondureño. Entonces, ser periodista y ejercer el principio ético del periodismo significa también correr el riesgo. Y una de las consignas que sale por acá en una de las pancartas dice: justicia y castigo a los asesinos de los 200 periodistas asesinados en Colombia desde el año 1985. Y entonces es muy importante de no solamente hacer solidaridad con los periodistas, que siempre somos así más o menos visibles, sino también a los campesinos, que son centenares de miles de campesinos colombianos que han sido asesinados por la oligarquía militarista colombiana durante toda su lucha durante el último siglo en ese país. Son también, como dice acá, 800 sindicalistas asesinados solamente durante el periodo de Álvaro Uribe. Imagínense, durante 8 años han sido asesinados un promedio de 100 sindicalistas por año. Y ese tipo de política de Estado, que es un terrorismo de Estado, lo quieren implantar acá también. No cabe duda, porque se duró solamente 3 días el señor Uribe a llegar a Honduras el 30 de enero de este año, 3 días después que había asumido la presidencia el señor Pepe Lobo. Y que lo que hacían entonces en el aeropuerto, 3 horas se quedó nomás el señor Uribe en Honduras. ¿Por qué tan poco tiempo? Que haces un insulto contra el pueblo hondureño, quedarse 3 horas. Pero solamente venía con un papel, con una tarea. Era de que Pepe Lobo firmara el acuerdo de intercambio de información y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ahora ya aprobó el Congreso Nacional un acuerdo, una legislación, lo que ellos llaman antiterrorista. Eso no es otra palabra de criminalización de la protesta popular y social. Yo soy uno de los 16 periodistas en Colombia que fui víctima. Éramos 16 periodistas, no solamente periodistas, sino integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que tenía la honestidad, que también quería luchar por una justicia verdadera en Colombia, investigando a los paramilitares, y no solamente los paramilitares, sino también los militares, los generales, los coroneles, culpables de lo que ellos llaman los falsos positivos, que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales a la población civil. Y también líderes populares de izquierda y del movimiento sindical, el movimiento sindical que ya mencioné, que solamente durante el periodo de Uribe ha sido asesinado 800 compañeros. Desde el año 85, cuando había un acuerdo de cese de fuego entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno conservador de Belisario Betancourt, desde esa fecha, cuando nació la CUT, la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia, han sido asesinados más de 3.500 sindicalistas. Imagínense, es el saldo de un terrorismo de Estado. Entonces, nosotros que hemos cuestionado, nosotros que hemos investigado como periodistas, fuimos objeto por la persecución, por el seguimiento, minuto por minuto. A mí me llegó hace pocos meses una carpeta que a la Fiscalía Colombiana había decomisado en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que es la Policía Política Secreta de la Presidencia. El DAS obedece directamente del presidente en turno. En ese caso, cuando yo llegué a Colombia fue Andrés Pastrana, y 2002 en agosto fue el señor Uribe, que asumió la presidencia hasta hace poco. Tengo aquí en mi mano solamente unas 5 páginas de los 450 folios que esa policía política había hecho seguimiento registrado por mi trabajo en Colombia. ¿Cuál era su motivo? Bueno, como yo cuestionaba en mi reportaje, yo no cuestionaba, sino dejé a los campesinos, a los sindicalistas, a los familiares de los asesinados de micrófono
y la lápiz para que ellos contaran y relataran su testimonio sobre el terrorismo de Estado, pues me convertí a un objetivo militar y seguimiento por este Estado terrorista, en este caso Álvaro Uribe. Solamente voy a leer una media página de la página 21 de 450 que esa policía registró de mi persona. El día miércoles 15 de junio a las 10 horas se trasladó al centro comercial Plaza Norte a una droguería, en Colombia se llama farmacia, regresó a su casa y volvió a salir a las 12:20 horas en un taxi de placas CJW 337 con dirección al aeropuerto El Dorado. En el momento en que se bajó, sacó 2 maletas de viaje grandes y un morral a la espalda. Ingresando al aeropuerto, realizó control de maletas para la salida del país y se desplazó al segundo piso, donde tardó en escoger el sitio para ingresar a comer. Calculando el tiempo, recorrió varias veces el lugar, nuevamente aproximadamente a las 14:25 horas, en el guarda equipaje del primer nivel, recogió un paquete que contenía un CPU, o sea, un computador, y seguidamente se dirigió a migración a realizar el abordaje. El objetivo pasó los controles de registro, se dirigió a la sala de espera número 9, en donde inmediatamente llamaron a abordar el vuelo con destino a San José, Costa Rica, donde realizó conexión a Tegucigalpa, Honduras. Se mantuvo el control mientras se realizaba el ingreso al avión. Ahí personal propio, o sea, es decir, los agentes del DAS, procedió a realizar labores de inteligencia dentro del avión, momento el cual se aprovechó para ejecutar el sabotaje. ¿Qué hicieron? Hicieron un sabotaje, entraron con una cinta magnética y borraron todo lo que estaba en el disco duro. Terminan este informe de inteligencia de 3 páginas. En consecuencia, a las altas medidas de seguridad implementadas por el objetivo, es decir, yo, se logró establecer que se trata de una persona entrenada para realizar sus propios controles de contravigilancia, tales como la toma de placa de vehículos, descripción de personas que se encontraba cerca de su vivienda en una PC de mano, utilización de espejos y vidrios, el retorno imprevisto, entre otros. Debido a lo anterior, el personal, es decir, los agentes, no desarrolló otras actividades no convencionales para la obtención de información privilegiada de interés institucional. Imagínense, ahí está, así nos consideran los agentes del Estado. Esa policía política secreta de Álvaro Uribe, y ahora está cayendo en pedazos, porque filtró por parte incluso de propios agentes y jefes del DAS de que estaban haciendo una cosa totalmente ilegal, sin control democrático. Y ahora, ayer supimos que uno de los jefes del DAS, la señora Pilar, ya se asiló en Panamá. Pero no fue una cosa porque ella tenía miedo, porque por recomendación del señor Álvaro Uribe, que está por llegar en un poco momento. Los diferentes jefes del DAS han hecho arreglo con la Fiscalía y con la Corte Suprema de Justicia y están poniendo cada día las cartas en la mesa, quién fue el verdadero padrino y patrón que mandó a hacer ese tipo de espionaje y seguimiento contra los integrantes de la Corte Suprema y contra nosotros periodistas. Lo dejo así, compañeros, para que tengan más o menos una visión un poquito más quizás amplia, como en forma concreta nos están haciendo seguimiento. Más tarde voy a publicar más de estos documentos, así que podrían ver más adelante cómo estaban haciendo ese seguimiento minuto por minuto de una sola persona que en este caso fue periodistas. ¡Uribe asesino! ¡Fuera!